Además, en sus áreas de involucramiento profesional, se ha desempeñado en la docencia como docente de pre y posgrado, en la Escuela de Ciencias Sociales de Faxo, Pedagogía y Educación Parvularia, Escuela de Filosofía y Humanidades y Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Chile. Asimismo, en la Facultad de Educación, Pedagogías en Educación Básica. Por otra parte, también ha actuado en el Instituto de Educación, en la Pedagogía de la Educación Física, en la Pedagogía del Lenguaje y Comunicación. Además, su participación profesional en la Escuela de Posgrado, en Faxo, en el Magíster de Educación, Extensión Formativa Educativa. Además de estos grandes logros, también ha participado en la Escuela de Posgrado, Facultad de Humanidades y Educación, en la Escuela de Posgrado, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, Doctorado de Ciencias Humanas. Desde luego, en la investigación, tiene investigaciones básicas y aplicadas en diversas líneas de investigación en el campo educativo: diseño curricular, formación del profesorado, procesos de evaluación educativa, entre otros elementos investigativos dentro de esta línea de científico. Respecto al diseño curricular, creación de cursos nuevos en didáctica y desarrollo profesional docente, epistemología y políticas de ciencias de la educación, políticas de docencia en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, políticas de contingencia educativa, programa electivo para las carreras de pedagogía. También se ha desempeñado en importantes cargos en la administración universitaria y dirección académica. Y por supuesto, autor de libros relacionados con liderazgo docente, formación permanente de profesores, autoestima juvenil y currículum del hogar, expositor en diversos congresos científicos desde el año 2000. Y es un extenso currículum que tratamos de abreviar la síntesis que también nos facilitaron, cual nos revela que es un conferencista de la talla de este primer encuentro tecnopedagógico. El complemento de este dúo de conferencistas está integrado por la máster Claudia Andrea García. Su conferencia de innovación tecno-metodológica aplicada a la investigación educativa, alcances desde una línea de estudio longitudinal sobre el profesorado en la primaria de Chile. Sus grados académicos: profesora de educación básica, especialización de ciencias naturales, postítulo de mención en estudio y comprensión de la naturaleza, diplomado en evaluación para el aprendizaje. En otras áreas que se ha desempeñado con un suceso muy exitoso, en la docencia se ha desempeñado como asesora pedagógica, confección de unidades didácticas e instrumentos, asesora pedagógica de ciencias naturales, profesora en ciencias naturales en ciclo, en diseño curricular, apoyo metodológico, aplicación de instrumentos y análisis de resultados, secretaría ejecutiva, curso de learning, gestión local docente, diseñadora institucional, cursos de educación virtual, Instituto Profesional de Chile. La máster Claudia Andrea García es también parte de este primer encuentro tecnopedagógico. Sean bienvenidos y nosotros aquí que recibimos con un fuerte aplauso y les agradecemos. Como podemos observar, la educación ha roto las fronteras del mundo. Ahora tenemos globalización del comercio, pero también podemos agradecer que con estos avances tecnológicos también la educación se ha globalizado. Pudimos tener la conferencia desde México y ahora tenemos la grata presencia virtual de dos expertos de un país que ha evidenciado que con el desarrollo tecnológico, con carreras cortas, técnicas, este país ha alcanzado altos niveles de crecimiento económico. Es una verdadera emblema, como
social y se han destacado en el Polo Sur de nuestro planeta, y es un país de América del Sur también que siempre de referencia. Nosotros podemos constatar día a día que la educación cada vez se convierte en un reto que se debe alcanzar y cumplir. Nosotros, como los involucrados en el proceso de educación, somos artífices de estos nuevos jóvenes. Ya vienen con paradigmas más cercanos, como decía, nos hablaba mucho en torno a paradigmas. Esos modelos de pensamiento difíciles de desarraigar, porque son parte de una idiosincrasia que está sujetos a elementos culturales que sin duda solo la educación nos puede transformar. Debemos conseguir esa educación institucional, que se rompan esas barreras y esas diferenciaciones. Muy claro lo dejó Náster Carlos, que no deberíamos denotar diferencia entre un egresado de la educación a distancia y uno la presencialidad. En realidad son dos estudiantes que han tenido formas alternas de educarse. Pero si hay que diferenciarlos, habrá que hacerlo de la siguiente forma. Quien estudia en esta modalidad es más comprometido, desarrolla altos niveles de competitividad y autoconocimiento. Hay una regulación excelente de la disciplina denotada, cosa que en la presencialidad, lamentable, progresivamente se ha ido perdiendo. Pero este es un punto de quiebre, un punto de inflexión en donde nosotros debemos comprometernos y decir, no existen diferencias de aprendizaje, no hay diferentes formas de enseñar, son formas particulares de evidenciar que estamos capacitados y que la formación ha permeado nuestra forma de ser. Lo que compartía el señor de representación mundial es fundamental para reflexionar. Los jóvenes hoy en día utilizan las tecnologías, las redes sociales, las plataformas de comunicación para cualquier fin, pero no para difundir ni para discernir el conocimiento. Cuando le dejamos una instrucción para que haga una investigación, por lo general tiene dificultades, porque tiene habilidades para postear, para dar like, para poder identificar y dar seguidas algunos mensajes de Instagram, de Facebook. Tiene todos los trucos para generar los emojis más interesantes. También cambiar la técnica y la tecnología de los stickers. Pero, ¿qué conectividad tiene esto con la educación y el aprendizaje? Eso debe ser un punto de reflexión para nosotros. ¿Cómo nosotros conseguimos atraernos al mundo de la educación aprovechando ese medio de transporte que nos comentaba el máster? ¿Cómo entendemos que nuestra labor histórica es crear un hito? En ese punto donde converge el viejo mundo, donde todo se mediaba con la astucia de la clase magistral, y ahora que tenemos la mediación de la tecnología. Es nuestra responsabilidad que de acá a una próxima generación, los jóvenes sean los que lideren un mundo de equidad y de inclusión. Me indican cuando estamos listos. Podemos considerar que tenemos un momento muy oportuno para cambiar el giro, el destino de una humanidad que poco a poco pierde la sensibilidad. Uno puede preguntarse, ¿acaso cuando utilizamos la mediación tecnológica volvemos frío a la educación? ¿Habremos atraído un glaciar de emociones? Puesto que el joven está frente a un teclado y a una pantalla cada vez es más fría porque la tecnología impide que vaya hasta calor. ¿Cómo podemos evitar que los jóvenes logren formar parte de un mundo donde hay más sensibilidad y poca calidez? ¿Cómo negociar para que la calidad y la calidez se lleven bien? Esa es nuestra labor. Creo que la carrera de pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma lo está haciendo muy bien, porque atraernos a un recinto, viajar un par de kilómetros, reunirnos aquí, escuchar palabras que evocan compromiso, que hagamos un diagnóstico de qué es lo que estamos haciendo y reconozcamos nuestro rol como profesores, como constructores de conductas. Eso es fabuloso. Nosotros sabemos que por lo general los países del primer mundo son los que generan el conocimiento, nosotros lo replicamos, pero esta mañana estamos construyendo conocimiento, estamos diseñando condiciones para que la información fluya, pero sobre todo para que la conciencia regrese a nuestro cuerpo. Lo que decía es cierto, ver que se haya sustituido la palabra conectora que por la letra K es muy fácil,
Y es interesante, yo creo que todos lo hemos vivido, nosotros que estamos recién insertándonos en este nuevo proceso de las redes sociales, nos atrevemos a involucrarnos con los jóvenes con esta forma de comunicación, y uno de forma aleatoria coloca un emoji. Lo interesante es cuando se desencadena toda una manifestación de parte de todo, que para uno significó tampoco un emoji, pero para él significa muchas cosas. No será extraño que un día tocará que tener un traductor de estos emojis, porque ellos los manejan y los entienden de otra forma. Pero ¿cómo podemos conseguir que esa infraestructura también tribute para el aprendizaje? ¿Cómo podemos lograr que no existan diferencias entre los países, que todos completamos que estamos dentro de una misma nave espacial, la nave espacial que recibe el nombre de la Tierra? Todos somos tripulantes del mismo medio de transporte y todos deberíamos concursar para que la humanidad siga siendo humana, para que los jóvenes sean educados con responsabilidad y que entiendan que su liderazgo es el que va a estribar, es el que va a tirar de las cuerdas del desarrollo para el cual nosotros estamos siendo llamados para construir un verdadero país con promesas. Nosotros cada día entendemos que la pedagogía es indispensable. Los que no sabemos sobre pedagogía decimos cosas como estas. En realidad, si yo conozco lo que estoy enseñando, sobra y basta. Pero uno comprende con el paso del tiempo que uno puede tener mucho acervo, que el conocimiento puede bregar y estar contenido en las mentes de hombres y mujeres. Pero la pedagogía es la forma exclusiva, única y efectiva para transmutar y trasladar eso que pensamos a un mensaje audible y procesable. Si no existe pedagogía, andragogía o herramientas para enseñar, perdemos los espacios. Lo lúdico del conocimiento es cuando conseguimos que los conceptos se conviertan en aptitudes, con 6B, que nosotros seamos aptos, que también actuemos en congruencia y coherencia en eso que nos formaron. Uno se pregunta, ¿por qué vivimos en países con altos índices de corrupción? ¿Por qué países tan ricos están sumidos en enormes franjas de pobreza? Realmente creo que es el resultado de una evaluación inmediata que nos revela que algunos que estuvieron en el pasado no hicieron bien su tarea. Porque podemos enseñar álgebra, química, física, biología, pero si no logramos transmitir la ética, el compromiso y la honorabilidad, no hubo una educación efectiva. Yo pienso que todos los que estamos acá somos muy pocos, pero somos justamente los necesarios para empezar un proceso de concientización. Yo creo que de forma muy estratégica, en la mesa principal tenemos personas que son contundentes en este proceso. Don Rubén Darío, al frente de un proceso cultural, educado soberanista, transmuta ese conocimiento, perpetúa ese eslabón que cada vez es más débil. Todos los que estamos aquí tenemos un papel protagónico, pero hagámoslo valer. Cuando estemos en un aula, en primaria, debemos enseñar como profesores de universidad. Cuando estemos en el kinder, como maestros de postdoctorado. Porque la base educativa es la fundamental y es la que dicta cuál será su comportamiento en el futuro. Ahora mismo nosotros en la universidad es muy poco lo que podemos hacer. ¿Quién decía el máster? ¿Cómo llegan? ¿Cuáles son sus conocimientos previos? Son los que definen en realidad su comportamiento en el presente. Una teoría sería fabuloso reforzar que los mejores preparados y los más contundentes deberían ser los profesores del kinder. Es ahí donde nos deberían motivar a la lectura y releer el cuento de Caperucita, pero más importante aún, construyamos un cuento que se llame Caperucita, la de capa verde o anaranjada, pero que sea un cuento nuestro, que haya dignificación, que exista identidad con lo que nosotros paulatinamente enseñamos. Cuando nosotros vemos jóvenes en la universidad y apreciamos en ellos mucha indiferencia, uno debe reflexionar qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo nosotros podemos cambiar una realidad aplastante? Cuando nosotros dictamos una clase, probablemente los profesores comprometidos habremos preparado toda una exposición, un discurso
muy revelador, pero el muchacho está distraído. El muchacho lo que planea es que no le interrumpan en su chat. Y algo muy paradójico, cuando salen de la clase, conversan con sus compañeros. Cuando entran en clase, lo siguen haciendo a través del chat. Entonces es complicado, porque ¿en qué momento son nuestros? Les voy a contar una anécdota. En el CUNOR, por algunas cuestiones de restricción de comunicación, no tenemos acceso a la red Tigo, porque estamos cercanos al centro penitenciario. Y una de las medidas que tomaron los estudiantes fue cambiarse de red. Y ahora la mayoría tienen telefonía de Claro, porque esta sí tiene cobertura. Entonces, pareciera que su gran premisa es continuar conectados, porque es fundamental tener esa comunicación con el mundo externo. Escribíamos por ahí, muchos colegas compartimos eso. Vivimos en la era de la comunicación. Somos capaces de mantener conversaciones simultáneas con gente, hasta incluso con otros idiomas, porque hay traductores simultáneos. Somos muy amigables con personas de culturas muy ajenas y divergentes a nuestros principios, pero no le hablamos al vecino. No somos capaces de sostener una conversación conversaciones aquellas que estamos donde nosotros podríamos tener la evidencia. Ahora tenemos más hilos que nos conectan, pero no, ahí está, claro. Ahora vamos a tener ¿Se escucha? los dos conferencistas que definitivamente van a hablar y a sumar, sin duda, a este primer encuentro tecnopedagógico. Tenemos con ustedes al doctor Cristian Miranda y a la máster Claudia García, a quienes recibimos con un fuerte aplauso y le agradecemos su presencia. Ahora se les fue el sonido. ¿No se escuchan bien? ¿Puede hacer un gesto con la mano? Porque nosotros ya no lo escuchamos. Algo pasa con la conexión hoy. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a tratar de empezar primero agradeciendo la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia. Junto a Claudia, nosotros representamos a un equipo mucho más amplio de estudiantes de pregrado, posgrado, personas también vinculadas a la gestión, como seguro más de algunos de ustedes son. Y llevamos prácticamente 20 años investigando, unos más que otros. Ustedes entenderán que Claudia mucho menos, pero quien habla lleva 20 años estudiando lo que vamos a presentar. Y el objetivo de la presentación es, por un lado, dar cuenta de una síntesis empírica y teórica de lo que ha sido este trabajo, cuyo foco principal es el ámbito de la educación básica asociada a los procesos de formación de profesores en el campo de la ciencia y la matemática, y principalmente hacer un énfasis en lo que es el aporte tecnometodológico que hoy día se ha incorporado a la investigación en el ámbito de cómo los profesores han ido apoyando los procesos de investigación sobre su formación y el impacto que tiene esta en su trabajo y en el aprendizaje de los niños. Y lo interesante creo que hoy día podríamos esbozar para ustedes, y la invitación a la conversación, es cómo los avances tecnológicos incorporados a la investigación nos permiten algo que hasta hace muy poco, podríamos decir, estaba poco esbozado, que tiene que ver con cómo la investigación puede proveer instancias de diálogo entre los académicos y los profesores para la transformación de las prácticas pedagógicas de estos últimos y el enriquecimiento también teórico y metodológico de los investigadores respecto de cómo significan los profesores las transformaciones de sus clases a partir del aporte de las TIC. ¿Sí? Bueno, para partir, no sé si están viendo la presentación ahí. ¿Sí? Vamos a, bueno, el título, como ustedes bien observan, vamos a compartir la pantalla para poder observar.
Perfecto. Asumimos que nos están escuchando. Como decía inicialmente, el título de la ponencia tiene que ver más bien con cómo perfilamos el presente y el futuro a partir de un pasado investigativo que nos lleva al desafío de ir incorporando de manera creciente, dado el éxito que hemos tenido inicialmente respecto de este particular metodología que estamos implementando hoy para conocer a los profesores ya no solamente en lo que ocurre en su formación en las universidades, donde se perfeccionan en el área de la matemática y la ciencia, sino que también qué es lo que ocurre cuando interactúan con sus estudiantes en la sala, junto con estar especializándose en estas áreas, vale decir, la transferencia en tiempo real de la formación a la práctica educativa, a lo que hoy día es posible no solo investigar, sino que también analizar y reflexionar, que tiene, como dije anteriormente, aspectos muy positivos, que tiene que ver con este diálogo académico profesional y también aspectos que nos llaman a la reflexión sobre el lugar que ocupa la investigación en la transformación educativa, especialmente asociada a cuál es la injerencia o intervención que puede tener una investigación cuando se concentra en el corazón mismo de lo que ocurre en el proceso educativo, que tiene que ver con el aprendizaje del estudiante y también el proceso de interacción que éste ejecuta con su profesor o con los estudiantes en la dinámica de la clase, vale decir, acercarse a lo que aquí se denomina la caja negra de la educación, el espacio privilegiado, el lugar que cuesta llegar con las reformas, para nosotros ha sido como muy importante. Entonces, para partir, quisiera compartir con ustedes en unos breves 5 minutos lo que ha sido esta historia de la pregunta. ¿Cómo llegamos nosotros como equipo a preguntarnos de qué forma la formación permanente de profesores, vale decir, aquella formación que el profesor desarrolla una vez que ya está inserto en el campo laboral y que por razones de reforma, interés personal, institucional o incluso colectivo, lleva la tarea y tal vez y también el derecho y el deber, perdón, de desarrollar ejercicios y acciones de perfeccionamiento como cursos, en este caso programas de pasantías y luego programas de postítulo de mención, cuyo objetivo es fortalecer sus competencias en relación a la práctica pedagógica, al aprendizaje de los estudiantes y hacer más eficiente la interacción con sus estudiantes en ese proceso. Nosotros partimos el año 99 con una pregunta que se hacía no solamente en Chile, sino que también en gran parte de América Latina y en las grandes reformas educativas de Occidente, que tiene que ver cómo logramos pasar de una política desde la Segunda Guerra Mundial en adelante de mayor cobertura educacional a una que también responda a la calidad de esa cobertura en términos de lo que los estudiantes aprenden y los profesores desarrollan en el marco de estos procesos de reforma educativa. Y ahí la pregunta que se hacía, tanto por nosotros como también estudios internacionales, sobre qué es el énfasis que se le debe dar a la formación de profesores, eran dos las grandes preguntas. ¿Qué aprende el profesor en los procesos de formación y cómo enseña el profesor luego de este proceso de formación? Nosotros nos abocamos a la primera pregunta, principalmente para establecer cómo era el proceso formativo en las universidades que perfeccionaban a los profesores. Aquí en Chile es muy importante sostener, tal vez para ustedes también como referencia, que principalmente la formación de profesores en tiempos de la dictadura militar, que duró de 1973 a 1989, el estatus profesional y de funcionario público de los profesores se desvalorizó mucho. El profesor, hasta antes de la dictadura, era un funcionario público que tenía unas condiciones laborales muy importantes, muy buenas, y era muy reconocido por la sociedad y la cultura en general. Luego del proceso de dictadura, la educación y principalmente la formación de profesores pasó desde las universidades, en el caso de la formación de profesores de enseñanza media, y los institutos profesionales, escuelas normales, perdón, los profesores de primaria, a centros de formación sin un estatus universitario particular, sino que pasó a ser un profesional como de los liberales cualquiera, vale decir,
se le acotó el margen de funcionario público y eso llevó al desmedro de la carrera profesional. Luego, retornada la dictadura, iniciada la reforma en Chile educativa, en el año 92, la primera tarea que encomienda el gobierno a un equipo de expertos fue fijar cuáles eran los pilares para modernizar la educación y llevar a un Estado democrático tal cual estaba antes de la dictadura. Y ahí uno de los pilares fundamentales, junto a la reforma curricular, la jornada escolar completa y las innovaciones pedagógicas y curriculares asociadas a los proyectos asociados a la equidad y la integración, estaba el pilar de fortalecimiento de la formación de profesores. Y en ese marco se empezaron a gestionar y a dictar cursos de perfeccionamiento cuyo objetivo principal era actualizar a los profesores respecto de los nuevos lenguajes y requerimientos de esta reforma. Y ahí surge una inquietud, siendo profesor de primaria, en aquel entonces, donde se nos llamaba a cursos de perfeccionamiento, sin siquiera considerarnos respecto a si nos interesaba el curso, si era necesario, sino que era una obligación prácticamente asistir, y lo que más llamaba la atención es que era cuando participábamos en esos cursos, las personas que dictaban los cursos no eran profesores, ni siquiera formadores de profesores, sino que la universidad, a través de dinámicas de extensión, conciliaba un equipo de trabajo y nos hablaban ingenieros, abogados y distintos profesionales de muy buena formación, pero que un poco y nada tenían que ver con las necesidades sentidas de los profesores. Y ahí me surge la pregunta, bueno, ¿y qué rol cumple la formación permanente de profesores en el desarrollo profesional de estos? Y ante eso, desarrollamos una investigación de 4 años, cuyo resultado principal, como ustedes observan ahí, tiene que ver con que para los profesores, en tiempos de reforma, el principal foco que debiera darse al perfeccionamiento tiene que ver con las competencias generales, vale decir, aquellas que responden más bien a necesidades profesionales de tipo didáctico, evaluativas, de conocimientos de la disciplina, y específicas. Y las específicas las relacionaban más bien a contenidos emergentes y contingentes a las prioridades de las reformas y a lo que la sociedad en general llama a tener considerado en el marco educativo. Y ahí el primer resultado interesante fue que para los profesores una manera de que la formación permanente impacte en estas competencias generales y específicas tiene que ver con que más que el contenido de la formación es las condiciones psicosociales que éste detenta, por ejemplo, la autoestima profesional, la que puede mediar entre favorecer o no favorecer el impacto de la formación en el aprendizaje y en la práctica de los profesores. Vale decir, desde la percepción de los profesores, en aquel entonces trabajamos con cerca de 500 profesores que se iban a perfeccionar al extranjero, a distintos países de América del Norte, Europa principalmente y Asia, donde la pregunta era, bueno, ¿cómo esta formación de 3 y 6 meses en el extranjero tenía un impacto en la autoestima de este profesor, en la percepción de sí mismo, en el pensamiento crítico, vale ser en su capacidad reflexiva para mirar su práctica y perfeccionarla a partir de los hallazgos y las innovaciones que se presentaban en estos cursos y en el estilo o en la innovación didáctica? Lo que encontramos que efectivamente donde había mayor fuerza de impacto tenía que ver con la percepción de sí mismo. Y lo interesante es que el profesor que se sentía más satisfecho, más confiado respecto de su capacidad, era más probable que llevara a la práctica aquella innovación que se proponía en los cursos. O sea, vale decir, un mediador del cambio en la enseñanza es la autoestima del profesor. Eso fue súper interesante porque en la literatura internacional, en ese entonces se hablaba de que la autoestima podía ser un predictor o una consecuencia de la formación. Nosotros consideramos que a nuestro análisis cuasi experimentales, con grupo control y grupo experimental de perfeccionamiento, más bien hablaba de que era un rol mediador. Y eso nos llevó a la siguiente investigación. Y ya sabíamos qué aprende el profesor y bajo cierto rol mediador de la autoestima, la siguiente pregunta fue, ¿bajo qué condiciones en la formación el profesor podía efectivamente garantizar una visión, una satisfacción más lograda respecto de esta formación? Y ahí, al igual que la literatura internacional, principalmente los estudios de Garrett en Estados Unidos e Imbachson en Australia, coincidimos el año 2006
que los profesores perciben que bajo las condiciones de que la formación que se ejecute en el lugar donde se perfeccionan sea un aprendizaje activo, vale decir, donde ellos no vayan a escuchar una cátedra, sino que participen activamente en el proceso de aprendizaje tanto de los conocimientos que se quieren desarrollar, habilidades o actitudes, sino que también en la propia dinámica al interior del proceso formativo. O sea, el profesor aprende en la actividad y con el otro. Otro factor importante es que si los cursos proponen como foco del contenido, por ejemplo, en el caso de los estudios que hicimos nosotros, en matemática y ciencia, que ese sea el principal foco de atención, tanto desde el punto de vista del contenido disciplinar como didáctico y evaluativo. Todo debe girar en torno a ese contenido. ¿Por qué es importante? Porque en Chile, no sé si en su país, pero acá tiende a ocurrir que estos cursos que son dictados por las universidades en convenio con el Ministerio de Educación, cada cierto tiempo emergen temas, podríamos decir, relevantes, como la inclusión, el género, las tecnologías de la información y la comunicación, la interculturalidad, y la tendencia que los profesores ahí un poco reclamaban era que el curso prometía mucha matemática, pero se hablaba más bien del género y la inclusión, entonces se perdía un poco el foco de atención. Entonces para ello era importante que lo que se prometía, eso debía cumplirse, más allá de que efectivamente los otros temas despertaban su interés, no era el foco principal de lo que ellos esperaban. Y lo último, que también es muy importante, la retroalimentación de lo que van innovando en relación a sus formadores de formadores. Ahí la pregunta también que surgió, ¿quién forma al formador? ¿Sí? ¿Cómo retroalimenta al profesor respecto de cómo ejecuta efectivamente sus innovaciones? ¿Y qué aspectos fueron novedosos? El primer componente fue el componente dialógico reflexivo. Los profesores, en general, sostienen que la condición fundamental para que ellos logren transformar sus prácticas a partir de procesos de formación en servicio tiene que ver con que la manera en que se dialogue entre el formador y el formado tiene que ser idealmente de carácter simétrico, de respeto profesional, y que ese diálogo sea también reflexivo. Vale decir, que se canalicen preguntas penetrantes respecto de su práctica, asociadas a sus competencias, a las aspiraciones que tienen en relación a los estudiantes, las expectativas, vale decir, un proceso mucho más complejo que simplemente recibir contenido. Y lo otro, medular, en relación a cómo ellos efectivamente podían llevar a la práctica en la transferencia en las aulas, tenía que ver con que la comunidad profesional de base, vale decir, el equipo directivo, los pares, la familia e incluso los estudiantes se constituían en actores preponderantes en la posibilidad de incidir o transformar su práctica a partir de lo que ocurría en el perfeccionamiento, tanto en la sala como en el resto, irradiar un poco la escuela o el liceo. Muchas veces la comunidad podía ser un puente para la innovación o muchas veces una muralla. ¿Por qué lo pensaban así los profesores? Porque, por ejemplo, muchas veces nos decían en las entrevistas, en esa investigación, trabajamos con cerca de 300 profesores de todo el país y un foco principal fue las entrevistas una vez que los profesores habían terminado el perfeccionamiento. Y nos decían, yo quiero innovar, yo quiero cambiar, pero las condiciones materiales, contractuales y también la disposición de liderazgo del equipo directivo, más bien limita ese potencial porque solo me permiten innovar en lo que ocurre en mi sala, pero no puedo irradiar a mis pares o dar a cuenta a la comunidad de lo que son estos nuevos saberes que estoy adquiriendo en el perfeccionamiento. Y por otro lado, aquellos que sí efectivamente lo podían desarrollar, era a partir de un liderazgo fuerte del equipo directivo y un apoyo también constante de sus pares. Luego, la tercera investigación, a partir de estos hallazgos, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo poder transferir esos nuevos aprendizajes bajo esas condiciones a el aula de los profesores? Y ahí nos preguntamos por cómo transferir en el aprendizaje de los estudiantes. Ya sabíamos un poco cómo el profesor percibía el impacto y cómo percibe bajo qué condiciones puede mejorar su práctica. Pero la pregunta del 2010 fue, bueno, preguntémosle a los niños y evaluemos en los niños los cambios que los profesores perciben pueden realizar. Y ahí fue un estudio nuevamente cuasi experimental, esta vez con
1.500 niños de todo el país, de norte a sur en nuestro país, que es bastante largo, como ustedes lo deben conocer en la geografía, y nos desplazamos a distintas zonas del país para conocer efectivamente, antes de iniciar los perfeccionamientos a los profesores, evaluamos a los niños en competencias de razonamiento lógico y de alfabetización científica, y luego de que el profesor desarrolló su perfeccionamiento, que al igual que el año 2006, fue a través de cursos de postítulo de mención. Es un curso que dura aproximadamente 1 año y medio, que tiene cerca de 1.000 horas pedagógicas distribuidas en 3 momentos, un gran momento asociado a la formación de contenido, otro de aplicación y otro de evaluación. Y ahí lo medular fue que el profesor transfiere el saber a través de una transformación de los saberes disciplinares en representaciones didácticas. Y para ir cerrando ya esta pequeña introducción, luego nos preguntamos en 2014 cómo evaluar esta transferencia. Vale decir, apostemos también por aportar a la política pública y a los programas de perfeccionamiento, y especialmente a los profesores que quieren evaluar cómo transfieren al aula esa formación. Ahí nos percatamos en los resultados que para el profesor lo medular de la evaluación de la transferencia tiene que ver con que ésta tenga por objetivo lograr las comprensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales de la materia. Vale decir, el profesor cree que la mejor forma de transferir sería bajo lo que Schulman denomina el conocimiento didáctico del contenido. Vale decir, una manera integrada. Las bases del conocimiento del profesor debieran ser el foco principal de la transferencia. Y ahí surgió algo muy interesante que también hoy día nos tiene de cabeza y que es parte fundamental de esta presentación, que los profesores señalaban que para llegar a establecer el foco principal de la transferencia, no había que apuntar ni solo a la enseñanza, como se hace generalmente en Chile cuando se evalúa a los profesores, ni en el aprendizaje, como se hace cuando se evalúa a los niños en pruebas estandarizadas, sino que tenía que evaluarse la interacción que se da entre los profesores y los estudiantes en el proceso pedagógico o educativo. Y ahí terminamos finalmente con la pregunta de cómo enseña el profesor a partir de esta formación que es la investigación que estamos desarrollando ahora y que a continuación Claudia dará cuenta. ¿Cuál es nuestro marco referencial? Solo para comentar y que ustedes puedan después preguntarnos, nosotros nos basamos en la teoría del desarrollo profesional. Vale decir, consideramos que la formación permanente es una dimensión operativa de esta idea mayúscula que tiene que ver con que el profesor es un profesional que debemos, el cual debe definir currículum, no solo interpretarlo, sino que también tiene que dialogar con la academia y ser reconocido como una persona que tiene la sabiduría de la experiencia y también un profesional que tiene autonomía, que toma decisiones y que dialoga con otros profesionales como psicólogos, psicopedagogos y orientadores en una disciplina que ya se ha robustecido y se considera ya, aquí por lo menos en nuestro país, la pedagogía y la educación como una disciplina de carácter científico cuyo profesional que egresa es considerado el profesor. Y en ese marco también trabajamos la teoría de Schulman sobre el conocimiento didáctico del contenido para llegar finalmente a esta unidad llamada EPE, que es la interacción educativa. Nosotros nos fijamos, y de ahí viene un poco el enfoque técnico-metodológico, en episodios de interacción educativa, vale decir, la clase transcurre, pero hay episodios que son altamente significativos desde el punto de vista del aprendizaje. Y ahí nosotros, ¿cuál es el foco principal? Cuando el alumno hace una pregunta, el alumno hace una consulta, levanta la mano, lo consideramos el inicio del aprendizaje de más que la pregunta del profesor, la interacción virtuosa es la que parte por el interés del estudiante por aprender. Vale decir, parte por la contribución. Y ahí está la E que aparece ahí. Después, el profesor. ¿Qué hace el profesor con esa contribución? ¿Cómo identifica los componentes clave de la pregunta, la consulta? Luego, ¿cómo pondera la manera de responder a esa pregunta? Y luego, ¿cómo valora la retroalimentación que tiene del estudiante cuando éste escucha o aprende de lo que él le señala la respuesta a la pregunta? Y ahí está el estudiante, que sería la E, donde también consultamos al estudiante respecto de cómo se sintió al hacer la pregunta, cómo visualizó la respuesta del profesor y qué le quedó de esta respuesta. Vale decir, el círculo se cierra con el aprendizaje del estudiante
a partir de esa contribución que él inicia. Y para llegar a este modelo, trabajamos el enfoque tecnometodológico que a continuación Claudia les va a comentar. Bien, yo les voy a hablar un poco de la metodología de este proyecto y cómo las tecnologías y la innovación tienen cabida en este. Partir comentándoles que este es un enfoque epistemológico que parte desde eventos comunicativos, pero estos eventos comunicativos en la interacción educativa son tanto a nivel verbal como no verbal, y tiene 3 etapas principalmente. Nosotros comenzamos con una entrevista biográfico-profesional con los docentes que tiene como objetivo conocer el contexto en el que se desenvuelve ello y conocer su percepción sobre diferentes elementos que tienen relación con la interacción educativa, tanto como la metodología, la didáctica, conocer su planificación, qué es lo que esperan, cuáles son sus motivaciones. Entonces, una vez que nosotros los entrevistamos y tenemos una noción del contexto en el que se desenvuelve este profesor, vamos al aula, entramos a través de una observación no participante. Y aquí es donde tiene cabida el uso de las tecnologías. Nosotros entramos al aula con 4 cámaras puestas en lugares estratégicos para abarcar la interacción de los estudiantes desde diferentes ángulos. Ustedes pueden ver en la imagen que las cámaras se sitúan en los 4 puntos principales de una sala de clase. Nosotros, a partir de esta observación a través de las tecnologías, sumado a notas de campo, tratamos de identificar cuáles son los episodios claves de esta interacción. ¿Y cuáles son los criterios? Como bien le decía el profesor, es que la contribución parta del estudiante, luego el profesor responde y el estudiante da una manifestación como respuesta. Esta manifestación, como yo les decía antes, puede ser verbal o no verbal. El investigador que está situado en esta aula hace registro de notas de campo de manera que facilite identificar estos episodios clave para la tercera parte, que es la entrevista de evocación del recuerdo. Esta entrevista de evocación del recuerdo tiene que ser de manera inmediata. Nosotros nos proyectamos a hacerla en no pasarnos de 48 horas una vez realizada la clase. ¿Por qué? Porque esto va a asegurar que no sea contaminada la visión del profesor con otras clases y que sea instantánea. Esta entrevista de evocación del recuerdo tiene 2 partes. Una, donde nos situamos con el profesor, le mostramos estos episodios de interacción a través de un video y le hacemos preguntas que tienen que ver con cómo el profesor evalúa esta interacción, cómo él recuerda, cómo reconoció, cómo dio respuesta a estas preguntas. Y tiene una segunda etapa donde se hace el mismo procedimiento con los estudiantes. Se les muestra a los estudiantes que participaron en la interacción el video y estos evocan el recuerdo y nos dan pistas de qué es lo que sucedió. Y de esta manera nosotros buscamos comprender esta situación que se da con la contribución del estudiante, el profesor y el estudiante. Ustedes pueden ver en la parte superior de la pantalla un ejemplo de la observación de clase donde la estudiante está haciendo una contribución, una pregunta, y el profesor responde a esta pregunta. Nosotros identificamos este episodio y pueden ver abajo en la evocación del recuerdo cómo se lo mostramos al profesor y le hicimos una entrevista. Esta entrevista, nosotros pusimos algunas de las preguntas para que ustedes se hagan una idea de cuál es el foco que tiene. Dice, por ejemplo, ¿qué sentiste cuando Antonia, que es la estudiante, te hizo la pregunta? ¿Cómo identificaste las necesidades de aprendizaje que le dan sentido a la pregunta? ¿Y qué te hizo pensar que ella pudo haber quedado conforme? Y en esta última parte es lo que yo les decía. O sea, nosotros buscamos identificar tanto el lenguaje como los aspectos que me hagan reconocer cómo el estudiante pudo haber quedado conforme con mi pregunta. Y los invito ahora a ver un extracto de este video que les va a permitir hacerse una idea de cómo es la entrevista y cómo participa el profesor en ella. Interacción que te mostré en el video. Perdón. Ahí sí. Interacción que te mostré en el video. Bueno, primera vez que me veo
en un video haciendo clases. La verdad que es chistoso. La interacción con los niños generalmente se da así. Ya yo primero pido una sala ordenada, no digo que sean unos monjes benedictinos ni que estén ahí todo el día sentados, pero se da una buena interacción, tanto en el contenido, en la parte cognitiva, siempre están aprendiendo cosas como estas, pero también en la parte afectiva. ¿Ya? Si tú te das cuenta, como se dice en Chile, lo agarro para el deseo, y también me molesto yo. Es una interacción. Bien, como pudieron ver, el profesor en un extracto de la entrevista da una visión de qué es lo que entiende él por una interacción educativa. Y de esta manera él evalúa la interacción, él la caracteriza como una interacción democrática, habla de los valores, cómo influyen los valores, y cómo cada uno de los estudiantes tiene una postura en cuanto a los argumentos. Además, en posterior pregunta, él identifica la pregunta del estudiante y la valora. Dice, ella pregunta y yo la respondo utilizando todos los elementos que en ese momento tenía, principalmente las herramientas TIC y el contexto. Entonces, él nos da a entender que para responder a esta pregunta, él se valió del contexto en el que estaba el estudiante, pero también de lo que tenía en ese momento, que era una herramienta TIC, que era el uso de un PowerPoint. Y luego evalúa otros elementos como es la respuesta y da valoración a cuán satisfecha quedó el estudiante, y aquí me quiero detener. Él dice, la postura corporal del estudiante a lo mejor quedó satisfecha, claramente se puede mejorar. O sea, él hace una valoración de que sí, hay elementos que le permitieron saber que el estudiante quedó satisfecha, pero no está seguro de esto, y que sí pudiera mejorar en un futuro. Entonces, para sintetizar, nosotros lo que hacemos es buscar estos episodios clave y lo hacemos a través del uso de las tecnologías que nos va a permitir mostrarle al profesor un extracto de su clase, como él bien decía, no es algo que comúnmente los profesores puedan realizar, y además les permitimos reflexionar sobre esto y desde una manera o desde una visión múltiple, porque incluimos en él también la mirada del investigador y a los estudiantes. Yo creo que es importante subrayar algo respecto de la interacción educativa que no lo mencioné al inicio, pero que en nuestro país es medular. En el año 2015 se hizo una evaluación de los profesores de nuestro país y entre todas las dimensiones que se mide y se evalúa al profesor asociada al manejo del contenido, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, cómo se certifica que todos aprendan y lo que se denomina las responsabilidades profesionales, vale decir, cómo asume la responsabilidad del resultado de los estudiantes y cómo se perfecciona para que se mejore su práctica. Una dimensión que fue altamente insatisfactoria fue la vinculada a la evaluación de clases a través de videos, como el que ustedes vieron, en lo que se denomina el portafolio docente. Y ahí, entre todas las dimensiones que estaba mayormente insatisfecha o que se evidenciaba en la evaluación como poco desarrollada, tenía que ver con la interacción educativa. 8 de cada 10 profesores de todo el país tenían un desempeño entre insatisfactorio, vale decir, deficitario, y básico, vale decir, inicial, en esa dimensión. Eso quiere decir que en Chile tenemos cerca de 240.000 profesores. O sea, 200.000 profesores, si sacáramos el porcentaje, no tendrían una buena interacción educativa con sus estudiantes. Eso es algo medular, porque como pudieron observar en el video, y yo creo que también ustedes en sus propias experiencias profesionales, lo que ocurre al interior de la sala de clases, en esa interacción entre los estudiantes y los profesores, y el contenido y el contexto, son fundamentales para que los niños aprendan y que los profesores desarrollen de una buena forma su trabajo. Ahí se juega en gran medida las reformas educativas y todos los esfuerzos que hacen los equipos directivos, el ministerio y los propios profesores y sus familias en llevar a los niños a un mayor grado de conocimiento, de habilidades y actitudes, vale decir, un mejoramiento de la calidad de vida y de su formación en el marco de su apuesta por ser ciudadanos del país. Y en este contexto, nosotros las principales conclusiones, a modo
inicial, porque este es un proyecto que está iniciando su segundo año ya a partir de enero, pero que ya estamos trabajando con resultados y queremos escalar esta investigación. Lo primero es que es interesante para nosotros, por lo menos, cómo el uso de las tecnologías, llámese la cámara, llámese el video, la edición y todos los recursos tecnológicos que hoy día disponemos, contribuyen a acercarnos cada vez más a lo que ocurre al interior de la sala de clase, y eso para nosotros ha sido súper significativo, porque siempre surgió la pregunta, bueno, siempre estamos como en la cáscara, siempre estamos como en las afueras y hoy día nos podemos acercar de mayor forma a lo que nos importa principalmente, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como profesor de aula, tanto con Claudia y el resto del equipo, siempre nos ha interesado apoyar la política pública, pero la esencia de nuestro grupo de trabajo es la valoración del profesor y principalmente que la formación sea efectivamente un apoyo al aprendizaje de los estudiantes. Así que es muy importante para nosotros establecer que más que una importación de tecnología, fue una necesidad del proyecto y de la línea el uso tecnometodológico. Lo otro importante que también llamo a la reflexión es cómo la investigación puede mediar y apoyar el desarrollo profesional docente. Acá en Chile está la tendencia teórica y práctica de que el desarrollo profesional docente se juega en 6 dimensiones, en lo que tiene que ver con la formación inicial, lo que tiene que ver con la inserción profesional, la evaluación del profesorado, los procesos de formación continua y lo que se denomina el último eslabón, que son las condiciones materiales para su desarrollo y la subjetividad docente. Pero ninguno de ellos hace mucho énfasis en el rol de la investigación. Nosotros creemos que efectivamente la investigación puede ser un importante mecanismo que lleva al profesor a la reflexión de su práctica a través de preguntas penetrantes, como ustedes pudieron observar en la entrevista, y eso repercuta en un mayor desarrollo profesional, entendiendo a como el capaz para autónomamente decidir cuál es el curso de la transformación a partir de la evidencia sobre su propia práctica. Y también orientado hacia una perspectiva multimetodológica. Nosotros consideramos que hay que superar, y aquí también se está superando, la idea de la diversidad metodológica y la diferencia entre el método cualitativo y cuantitativo. Nosotros creemos que tenemos que avanzar en la investigación educativa hacia una perspectiva multimetodológica, que incorpore las tecnologías como una herramienta útil, pero que dialogue necesariamente con la investigación, en este caso cualitativa. Como ustedes pudieron observar, los videos cobraron sentido y significado para el profesor a partir de la entrevista de vocación. O sea, esa diada creo que puede ser muy importante para ustedes que seguramente están pensando en cómo mejorar la evaluación de sus profesores o cómo llegar a dialogar con ellos respecto de transformación de sus prácticas pedagógicas. Y yo creo que hoy día la tecnología y el avance de las metodologías de las ciencias sociales principalmente nos permite como profesionales y como tomadores de decisiones basarnos en datos, información y evidencia que resulte de este enfoque multimetodológico. Y por último, algo que quisiéramos compartir con ustedes y que es parte de nuestro debate, es claro, si bien estos procesos de investigación con incorporación técnico-metodológica favorecen la llegada del trabajo investigativo al corazón mismo de la sala, la pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto ese esfuerzo de investigación, por más loable que sea y asociado a la valoración de los profesores, no vaya a ser un elemento que interrumpa una reflexión del profesor y una transformación de la práctica que surja desde sus propias convicciones, más que de este esfuerzo inicial o externo, como sería a partir de lo que la investigación quiere conocer. Ese es un dilema, yo creo, y un debate en curso, que necesariamente se debe dar tanto en el plano de quienes nos dedicamos a la investigación y a la formación de profesores, como también aquellos profesores que ven en el desarrollo profesional y en la investigación una herramienta necesaria para el progreso del país. Muchas gracias. ¿Nos escuchan bien? Muchísimas que hemos recibido de su parte, reconociendo que Chile es un gran referente para nuestro continente americano
En términos de educación, pues tiene mucho avance y desde luego ustedes nos lo han compartido de una manera efectiva. Ahora pedimos a los participantes, si tienen interrogantes, vamos a dejar el espacio para una o dos, para poder retroalimentar y compartir también esta riqueza que hoy en día tenemos la oportunidad de participar. ¿Alguna interrogante? Bien. Vamos a escuchar la pregunta que dirigirá uno de los participantes. Entonces, doctor Master, aquí le interroga parte de la concurrencia. Es un gusto poder saludarles, muy agradecida por compartir su experiencia. Nosotros también quisiéramos llevarnos un poco de todo lo que ustedes nos han compartido, pero quisiera escuchar cuáles han sido las principales limitantes que han encontrado en este proceso investigativo, pero más allá de las limitantes, que nos sugieran las buenas prácticas para ser aplicadas en nuestro contexto. Muchísimas gracias. ¿Ahí? ¿Se escucha? Perfecto. Lo primero, la pregunta, claramente, hay limitaciones y también propuestas de mejora que pueden darse a partir de estos 20 años de investigación. Para nosotros es fundamental siempre cuidar como limitante el aspecto ético. Nosotros formamos profesores e investigamos sobre la formación. Eso nos da, podríamos decir, una experiencia vital en este proceso de investigación. Si bien somos profesores, también tenemos integrantes psicólogos, antropólogos, hemos tenido también trabajadores sociales, y siempre una limitante que surge en nuestras investigaciones tiene que ver con efectivamente entender que el proceso de aprendizaje es un proceso multifactorial, lo que implica que la investigación, por más que se acerque a una cierta convicción de verdad científica, queda corta en relación a lo que ocurre efectivamente en las personas cuando interactúan en los procesos educativos. Por ejemplo, una limitación que tenemos es que muchas veces las interacciones más ricas no parten necesariamente con la contribución del estudiante. Lo más común y lo difícil a la vez de lograr acceder a estos episodios de interacción educativa clave tienen que ver con que el modelo pedagógico es más bien de tipo socrático, para decir, pregunta al profesor, responde el estudiante. Y eso dificulta que la investigación logre cautelar o captar el sentido más genérico de la interacción. Nosotros capturamos episodios que son, podríamos decir, singulares o peculiares en una práctica mucho más tradicional, por ende es la punta del iceberg, digamos. O sea, una limitación importante ha sido asumir esta posición, que no es la predominante en la práctica de los profesores. Otra limitación importante tiene que ver con el acercamiento a la interacción que se da no solo entre un estudiante que contribuye con el profesor, sino que también por las propias dinámicas de las disciplinas, llámese ciencia y matemática, hay predominancia de clases grupales más que clase frontal donde un estudiante hace la consulta. Hay interacciones también que se dan a partir de los grupos con el profesor. Y ese es algo que tenemos que seguir indagando. Vale decir, cómo interactúan el grupo, cuál es la contribución grupal y cómo el profesor satisface efectivamente esa necesidad de aprendizaje del colectivo. Y luego, claro, cómo abordar con el profesor y con los estudiantes en el colectivo esa interacción ya de carácter más social. Con respecto a las recomendaciones, quisiéramos aproximarnos principalmente a dos tipos de recomendaciones. Unas que tienen que ver con el aspecto académico. Es fundamental, creemos nosotros, cuando
se define una política pública tan importante como la formación de los profesores, que estas políticas se sustenten no solo en convicciones ideológicas, políticas, sino que también en evidencia científica. Aquí, lamentablemente, por muchos años, el conocimiento científico está un poco aislado de la toma de decisiones principalmente de carácter político. Las reformas son buenas ideas, pero no tienen fundamento ni teórico, ni empírico, y eso hace que los propios profesores nos digan muchas veces, detrás de esta idea, ¿cuál es la teoría? Y no hay una teoría, ¿sí? Entonces yo creo que es importante avanzar en los distintos países a un diálogo más fructífero entre lo que se produce en la investigación y lo que la política pública plantea como grandes reformas en el plano de los profesores. Y la segunda, yo creo que principal, que todo proceso de formación debiera surgir desde las necesidades sentidas de los profesores. El error capital que hemos cometido nosotros es basarnos en supuestos de lo que los profesores necesitan, o intuiciones, o lo que nos dicen organismos internacionales, más que en la consulta profunda a los profesores de cuáles son sus necesidades sentidas. Yo creo que el día que volvamos a la pregunta básica, ¿qué necesita el profesor? ¿Para qué tipo de estudiantes? ¿En qué contexto escolar? Y en el marco de qué tipo de sociedad, vale decir, las preguntas de fondo, podríamos efectivamente encauzar un buen desarrollo profesional y que las universidades, estoy seguro, que van a tratar de hacer el esfuerzo, pero como la política la definen un grupo de personas muy bien intencionadas, pero muchas veces desconectadas o con poca relación con la formación de profesores o con la experiencia escolar, lamentablemente, y esto no lo digo solamente yo, sino que lo dice también los informes internacionales sobre el sistema escolar chileno, que ciertamente ha crecido mucho, la educación en Chile es un valor fundamental. Acá la única forma en que la sociedad percibe el cambio y la movilidad social es a través de la educación. Aquí no sirve el fútbol, el narcotráfico, ninguna cosa. La educación es el principal motor de cambio social. Y eso lo entiende un estudiante, lo entiende un papá, lo entiende una persona del barrio alto, gente mucho menos, como también la gente más humilde. Y eso es muy importante, pero no basta, no basta. Hay que articular los actores para un diálogo y, insisto, una articulación innecesariamente implica la unión de la academia, la escuela y la sociedad civil y obviamente el Estado. No sé si Claudia quiere agregar algo más al respecto. Sí, desde el ámbito metodológico y como experiencia de nuestra investigación, agregar que nos podemos valer de la tecnología y de la innovación para mejorar nuestras prácticas. Ustedes vieron cómo el sencillo ejercicio de mostrarle al profesor su práctica y sentarse a conversar con él permitió, como él nos dijo, mejorar sus episodios de interacción, puesto que vivimos en un mundo o en una dinámica tan rápida que no nos hemos sentado a reflexionar sobre nuestras prácticas y cosas tan sencillas como qué del lenguaje verbal y no verbal del estudiante me hizo saber si aprendió o no. Y en este caso concreto, por ejemplo, el profesor se dio cuenta que le respondió al curso y cuando se fijó principalmente el estudiante ya no lo estaba mirando, entonces darse cuenta y tomarse el tiempo de responder al estudiante y responder a sus necesidades. Cosas tan básicas como eso, llamado también que nos hizo esta metodología y la innovación que estamos presentando en estos momentos. Claro, en relación al alimentante, algo solo para agregar, que tiene que ver con la pregunta que me llegó como por torpedo, ¿no? Para aclarar la pregunta. Los profesores, ya sea por una experiencia de formación pedagógica inicial o la concepción que tienen del proceso de enseñanza y aprendizaje, en nuestro país, y lo que observamos también en la evidencia, es que si bien buscan dar respuesta a las preguntas particulares, sus respuestas siempre son más bien generales. Tratan de abarcar a todos los estudiantes a partir de la pregunta de un particular. Entonces, ahí hay un aspecto bien interesante que la formación no siempre se detiene a atender. Y lo otro son las emociones y los aspectos peculiares e irracionales de la experiencia en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, cuando la niña Antonia escuchó al profesor en su respuesta, uno puede observar en sus gestos que más que agrado había cierto como desencanto, porque ella le preguntó al profesor y lo miró a la cara, pero cuando quiso responderle,
lo que hizo fue mirar a otros estudiantes y abarcar a la totalidad, que parece una muy buena estrategia. Pero ahí nos vemos con ese aspecto, yo creo que es dilemático de la práctica pedagógica. ¿Respondo a la persona? ¿Respondo al colectivo? ¿Cómo interactúo con mi grupo curso? Y no salgo de la dinámica de la interacción dialógica con la estudiante, pero tampoco pierdo la conexión con el resto de los estudiantes. Ahí yo creo que hay un aspecto muy interesante que podría ser mejorado y aportado en lo que ustedes pueden ver como evaluación de las prácticas de los profesores en sus contextos educativos. Escuchamos la segunda pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, máster. Cristian, Claudia, nos han permitido un verdadero grupo de información y conocimiento. 20 años de investigación significa poco lo que representa, lo que hay detrás de eso. Nosotros muy agradecidos por ellos, muy acogidos con su participación. Entonces ahora pues vamos a darle un último aplauso. Y por supuesto, de manera simbólica, posible conocimiento de parte del licenciado Muñoz, parte del equipo organizador de este primer encuentro tecnopedagógico, en el cual pues, se destaca eso que ha representado para nosotros, que nos hayan brindado su tiempo y su conocimiento. Escuchamos al licenciado Francisco Muñoz. Buenas tardes, doctor Cristian y máster Claudia. Sé que el tiempo apremia, recibir 20 años de investigación en una ponencia de 40 minutos no es nada fácil, pero para nosotros ha sido significativo la experiencia que ustedes tienen en el área del conocimiento. Es por ello que hacemos entrega del siguiente reconocimiento, el cual lleva escrito lo siguiente: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional de Occidente, UNACRO, carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Reconocimiento a Claudia Andrea García por haber participado como ponente en el primer encuentro tecnopedagógico denominado la innovación pedagógica y curricular para la inclusión social en educación superior, dado en la ciudad de Gracia del Pira el 23 de noviembre de 2018. Firma la licenciada Lori Cerro, que es la coordinadora de la carrera de Pedagogía, y el doctor Pedro Quiero, que es director del centro regional. Asimismo, el reconocimiento para el doctor Cristian Esteban Miranda. Ambos agradecerles por su apoyo y por su disposición para colaborar con nosotros en este primer encuentro tecnopedagógico. Informarles que el reconocimiento se lo haremos llegar de manera inmediata en formato digital y posteriormente en físico. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Muñoz. Creo que su reconocimiento y su expresión moral evoca todo lo que nosotros experimentamos en este recinto, el agradecimiento académico por el haber compartido. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte desde Honduras, hasta allá, hasta Chile. Muchas gracias, doctor Cristian y máster Claudia, muy comprometidos por la ponencia que tuvieron para compartir con nosotros esos hallazgos importantes. Mil gracias. Solo para darle un cierre adecuado, aprovecho oportuno a esta presentación, tener en cuenta que a pesar de que hay muchas líneas